buscando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar continuando con nuestra serie acerca de sabiduría para tu vida. La semana pasada dimos un viaje express por medio del libro de Job. Y sabemos que Dios habló a nuestras vidas de manera especial a través de su palabra, mis hermanos. Hay veces, mis hermanos, que uno como predicador, uno sube acá arriba, mis hermanos, reconociendo su infabilidad, perdón, su fabilidad, su debilidad, su incompetencia, pero Dios se glorifica, mis hermanos, porque es su palabra. Amén. Y uno tiene que descansar en que Dios obra por medio de su palabra en la vida de los corazones. Yo no puedo suplir las necesidades espirituales que cada uno de ustedes tiene. Yo lo único que puedo hacer es ser fiel a la exposición bíblica y Dios, hermanos, usa el poder de su palabra para obrar en los corazones. Imagínense si dependiera de mí, de mis capacidades, el obrar en las mentes y en los corazones de cada uno de ustedes. Se vuelve uno loco, mis hermanos, porque uno no puede. Pero la palabra de Dios es suficiente. Aquellos que tienen sus sistemas de traducción, those that have the translation system, are you able to listen well? Jamil, you could hear well, Jamil? Okay. Everybody's listening well? Okay, good. No problem. If you have any issues, just go over there to Jamil and let him know. Amén. Así que vamos, mis hermanos, a exponer en esta tarde el libro de los Salmos. Vamos a estar viendo varios pasajes de los Salmos en el desarrollo de esta exposición, pero queremos que Dios nos muestre cómo hay sabiduría en el libro de los Salmos. Nosotros como congregación llevamos como casi para 2 años leyendo los Salmos. Comenzamos en el Salmo 1, vamos por el Salmo 132. Así que como iglesia hemos estado expuestos a la literatura de los Salmos, la sabiduría que se encuentra en este libro. Pero a lo mejor de manera individual, usted a lo mejor desconoce muchas cosas acerca del libro de los Salmos y cómo eso puede proveer sabiduría para tu vida desde una cosmovisión bíblica y cristiana. Así que queremos en esta tarde ser expuestos al libro de los Salmos. Oremos un momento, mi hermano, para presentar mi vida y su vida. Señor, vamos a exponer tu palabra en esta tarde. Yo te pido que tú seas conmigo, Señor, y que tú seas con esta amada congregación que se encuentra aquí, Señor. Hay vidas que necesitan ser fortalecidas por medio de tu palabra. Hay algunos que necesitan ser confrontados por medio de tu palabra. Pero tú, Señor, obras, y que tu gracia y que tu misericordia se glorifique a través de mi vida y en la mente y en el corazón de cada uno de los que está aquí presente, Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros estudiamos la semana pasada el primer libro de esta serie de sabiduría para tu vida y esa fue el libro de Job. Y en Job nosotros vimos que es una obra maestra que habla y muestra acerca de las pruebas, las dificultades y el dolor que aún los hijos de Dios experimentan en su vida como creyentes. Y el tema que se resalta en el libro de Job es la soberanía de Dios. Así que vimos en Job sabiduría para los que están sufriendo, están padeciendo alguna situación personal en sus vidas. Y pudimos ver sabiduría para los que están experimentando pérdidas, para los que se sienten perdedores, para los que están sufriendo o para los que simplemente no entienden lo que están pasando o enfrentando. Y vimos 5 cosas acerca del libro de Job. Número 1, que a menudo aún los hijos de Dios sufrirán. Número 2, que muchas veces no entenderemos el porqué o la raíz de ese sufrimiento. Pero también vimos que en medio de toda esa situación los creyentes deben confiar en Dios. Vimos que sufrir no es pecado y que el sufrimiento no siempre es a causa del pecado en nuestras vidas. Y culminamos el 5º punto con que necesitamos seguir confiando más en Dios que en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Abraham Lincoln, refiriéndose al libro de los Salmos en su totalidad, miren lo que dijo: los Salmos son los mejores. Encuentro algo en ellos para cada día del año. Y yo sé que muchos de ustedes, lo más probable, tienen un salmo preferido. Muchos el Salmo 23, otros el Salmo 91, otros el Salmo 73. Y hay varios salmos que por lo general las personas cuando están atravesando alguna situación difícil en su vida,
ellos, ¿verdad?, abren sus Biblias y leen ese salmo, y esa experiencia de leer trae algún tipo de alivio o trae algún tipo de seguridad o de consuelo en medio de la situación que están atravesando. Bueno, los salmos, mis hermanos, tienen una de las funciones de los salmos es proveer esperanza a aquellos que son parte de su pueblo. Martín Lutero decía acerca de los salmos es la Biblia en miniatura. O sea, si suponiendo que usted lo sueltan en una isla, un bosque, y usted solamente tiene copia de los salmos, usted puede, mis hermanos, encontrar todas las verdades relacionadas a quién es Dios, sus atributos, sus propósitos, su voluntad y el evangelio a través del libro de los salmos. Así que los salmos, como toda la Biblia, los 66 libros en miniatura de una manera resumida. El libro de los salmos, mis hermanos, es el libro más largo de la Biblia. Tiene más capítulos que ningún otro libro. Tiene 150 capítulos el libro de los salmos. Y podemos ver en los salmos los capítulos más largos de toda la escritura. Por ejemplo, si usted va al Salmo 119, el Salmo 119 tiene 176 versículos. Pero también puede encontrar en los salmos más cortos, como el Salmo 117, que tiene solamente 2 versículos. Ningún otro libro del Antiguo Testamento es más citado en el Nuevo Testamento que el libro de los Salmos. Fue uno de los libros favoritos de nuestro Señor Jesucristo, y al final de la exposición vamos a ver, mis hermanos, cómo el Nuevo Testamento constantemente muestra cómo los salmos hablaban acerca de la persona de Jesucristo. Estamos hablando de 700 a 1000 años antes de que Cristo se encarnara y viniera a la tierra. Algunos han estipulado que es el libro más famoso en el Antiguo Testamento y otros que es el libro más famoso de toda la Biblia. Por lo general la gente no lee Apocalipsis, pero sí lee el libro de los Salmos. De alguna manera, cuando abren la Biblia, como que les atrae la literatura que se encuentra en los Salmos. Y el título del libro, Salmos, significa en hebreo alabanzas, debido a que fue escrito para la adoración pública y privada del pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, los salmos son el himnario del pueblo de Dios. Usted sabe que nosotros como Iglesia Bautista tenemos un himnario, ¿verdad? Y no somos los únicos, muchas iglesias también usan himnario. Bueno, los salmos eran el himnario del pueblo de Dios. Y en esos salmos tú vas a encontrar todo tipo de cánticos, todo tipo de alabanzas. Tienen diferentes autores. Entre ellos, el más destacado y conocido es obviamente David, es el que más salmos escribió. También están los hijos de Coré, mis hermanos. Y miren, un dato bien interesante de los hijos de Coré es que en un momento dado ellos estaban llevando a cabo su función, ¿verdad?, como levitas dentro del pueblo, pero un día se les subió a la cabeza, mis hermanos, el ego. Y Dios, hermano, fulminó a los hijos de Coré por su rebeldía en contra de Moisés. Pero en los salmos encontramos algunos salmos que escribieron los hijos de Coré. Y esto, mis hermanos, nos revela que muchas veces Dios puede utilizar a un cantante famoso, como los que vemos por ahí hoy en día en el mundo cristiano, y luego se escocotan. No sé si se entiende lo que es esa palabra, ¿verdad? Luego, mis hermanos, se van por ahí. Pierden de perspectiva el llamado de Dios en sus vidas, pierden de perspectiva el don que Dios les había dado, se les sube a la cabeza el talento y la habilidad que Dios les ha dado, y les pasa como a los hijos de Coré. Vemos a Asaf, Salomón, inclusive hasta Moisés, quien escribió el salmo más antiguo, que es el Salmo 90. Uno de los primeros salmos que se escribió o que la comunidad judía hebrea guardó y preservó fue el salmo que Moisés escribió. Ahora, los salmos no están agrupados por temas. O sea, los salmos no es una sección de gozo y otra de dolor. No, mis hermanos, no están presentados en un orden cronológico. Pero el libro de los salmos se divide en 5 secciones. Son como 5 libros o 5 manuales o 5 tomos que están dentro de los 150 salmos que nosotros encontramos. Por ejemplo, el libro primero de los salmos va desde el Salmo 1 hasta el del Salmo 1 hasta el 41. El libro 2 va del Salmo 42 al 72. El libro 3 del 73 al 89. El libro 4 del 90 al 106. Y el libro 5 del 107 al 150. Esta era la manera en que la comunidad hebrea judía
preservaba estos salmos dentro, ¿verdad?, de su literatura. Ahora, cada una de estas secciones termina con una doxología, que es una alabanza y adoración a Dios. Y nadie, mis hermanos, sabe realmente por qué están divididos de esa manera o por qué el pueblo de Israel los dividió en esa manera. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que hemos explicado hasta ahora? Bueno, que los salmos, si son leídos, estudiados y hasta orados de manera correcta, pueden ayudar a vitalizar la devoción de los cristianos. Y el principio de sabiduría que nos presentan los salmos, mis hermanos, es el siguiente: adorar a Dios en todo tiempo. Esa es la sabiduría que Dios quiere hablar a tu vida en esta tarde por medio del libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos invita a adorar a Dios en todo tiempo. Y vamos a aprender 5 principios que podemos extraer de los Salmos que nos ayudarán a nosotros a fortalecer nuestro camino diario en el Señor. Así que acompáñeme por este viaje de esos 5 principios que encontramos en el libro de los Salmos. El primero, la alabanza. Los Salmos están llenos de alabanza. Y yo quiero mostrarle un ejemplo de cómo los salmos presentan la verdadera alabanza a Dios. Busque ahí en el Salmo 145, miren cómo se expresa este salmo en cuanto a la alabanza a Dios. Salmo 145. Miren lo que dice, voy a leer varios versículos de aquí del Salmo 145. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Así que aquí el salmista alaba a Dios como creador, alaba a Dios como gobernante del mundo y alaba a Dios como redentor de su pueblo. Así que en este salmo nosotros podemos ver, mis hermanos, el plan de Dios para con su creación. Su creación, hermanos, fue creada para alabar a Dios. Su creación fue creada para ser gobernada por Dios, y su creación fue creada, mis hermanos, para poder ser redimida por Dios. Y vemos a Dios, hermanos, siendo alabado ¿por qué? Por lo que Él ha hecho. Y el pueblo de Israel constantemente se recuerda estas verdades acerca de lo que Dios había hecho. En los Salmos 148 y 149 vemos a Dios siendo alabado no solo por lo que Él ha hecho, sino también por lo que Él es y por quién Él es. Porque a veces nos enfocamos solamente, mi hermano, en lo que Dios ha hecho, y eso es hermoso y es bueno, pero que no se nos olvide que nosotros no alabamos a Dios meramente por lo que Él ha hecho a favor de nuestras vidas, sino por quién realmente Él es. ¿Quién es Él en su carácter, en sus atributos? Y esto, mis hermanos, es sumamente importante. Los creyentes alabamos a Dios simplemente por quién es Él, independientemente de que Él muestre alguna bondad o alguna misericordia o alguna gracia sobre nuestras vidas. Él es digno de nuestra adoración independientemente de si Él obre a favor de alguien o obre a favor de su pueblo. Y yo sé que esta idea es totalmente contraria a la mente de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Pero nosotros tenemos que desarrollar una cosmovisión bíblica acerca de la alabanza. La alabanza, mis hermanos, es bíblica y es centrada en Dios y tiene el propósito de que nosotros disfrutemos de Él para siempre. Usted como creación de Dios ha sido creado para adorar y alabar a Dios. Y déjeme decirle algo, todos los seres humanos alaban y adoran algo. Todos
Todos, no importa si creen en el Evangelio o no, todos los seres humanos adoran y alaban a algo. Puede ser las riquezas, puede ser una carrera, puede ser metas que tengan en la vida, proyectos que tengan en la vida. Todo el mundo alaba y adora algo. Pero la alabanza bíblica, mis hermanos, tiene el propósito de que los creyentes puedan disfrutar de Dios para siempre. El primer principio que nos enseñan los salmos, mis hermanos, es alabar a Dios por quien Él es. Pero no solo eso, sino también de disfrutar, alabar a Dios por quien Él es. Se supone, mis hermanos, que la alabanza produzca gozo en la vida del creyente. Gozo, mis hermanos. Miren, y yo sé que las personas a veces cuando llegan a la fe del Evangelio todavía están experimentando y siendo transformadas, no tienen una noción muy bíblica de lo que es la alabanza y la adoración a Dios, pero una de las evidencias, mi hermano, que una persona está creciendo en su relación con Dios, en su comunión con Dios y en su conocimiento de quién es Dios, es su vida de alabanza y su vida de adoración. Cuando usted empieza a notar que antes usted iba en el carro, iba cantando las canciones de Daddy Yankee, pero ahora usted empieza a entonar otro tipo de música que alaba y glorifica a Dios, ya usted se está dando cuenta que Dios está obrando en tu vida y que tú estás entendiendo que tú eres una criatura diseñada para alabar y glorificar a Dios. Amén. Los fanáticos de Daddy Yankee no se enojen conmigo. Segundo principio de sabiduría que vemos en los salmos es la honestidad. El segundo principio que aprendemos en estos salmos, mis hermanos, es la honestidad por parte de aquellos que escribieron. ¿Por qué? Porque podemos ver en los salmos lo que se conoce como los salmos de lamentos. Y los salmos de lamentos están llenos de tristeza, desorientación, dolor, angustia, enojo y sentimientos de abandono. Eso es lo que se conoce como los salmos de lamentos. Hay más salmos de lamentos que de cualquier otro tipo. Hay 62 salmos de lamento en los 150 salmos que nosotros encontramos. Y estos lamentos son tanto corporativos de todo el pueblo o de manera individual. Y por ejemplo, si usted va al Salmo 74, miren lo que dice el Salmo 74. Aquí usted ve lo que se conoce como un salmo de lamento. Miren cómo el salmista se expresa. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia. Miren lo que dice el versículo 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Así que los salmos de lamento expresan, mis hermanos, el sentir humano que muchos de los escritores experimentaron en su vida. Porque no todo era prosperidad, no todo era salud, no todo era bienaventuranza, no todo le iba bien en la vida. En momentos dados ellos experimentaron tristeza, desorientación, dolor, angustia, enojo y sentimientos de abandono. Y los salmos de lamento, mis hermanos, nos enseñan la honestidad de sus autores. Y nosotros muchas veces cuando leemos algunos salmos nos identificamos con lo que escriben algunos de los autores. Porque también experimentamos y pasamos por estas experiencias en la vida y también muchas veces le cuestionamos a Dios, le preguntamos a Dios, le reclamamos y le reprochamos a Dios por las situaciones que estamos atravesando en un momento dado. Así que los salmos de lamento nos enseñan que la honestidad forma parte de la revelación de Dios. Y muchas veces nosotros también tenemos que aprender a ser honestos con Dios. Yo sé que puede sonar contradictorio, pero hay veces, mis hermanos, donde uno simplemente desea hacerle preguntas a Dios. Y no hay nada pecaminoso en hacerle preguntas a Dios porque a lo mejor uno no entiende el porqué de ciertas cosas. Uno a lo mejor no sabe cómo expresar la tristeza, el dolor, la angustia, el enojo o los sentimientos de abandono que uno puede estar experimentando. Y los salmos de lamento nos revelan esa experiencia del pueblo de Dios. El Salmo 10 es un lamento individual, una persona específico expresando su sentir. Y es importante, mis hermanos, que como cristianos seamos honestos y expresemos nuestro sufrimiento y angustia, no solamente como individuos, sino también como iglesia. Usted quiere crecer en su adoración y en su alabanza a Dios,
o queremos crecer en nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios, ¿saben qué tenemos que hacer? Ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con Dios. Ahora, Dios lo conoce todo, Él sabe todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, pero en momentos dados Él quiere que nosotros se lo expresemos, que nosotros le comuniquemos verbalmente lo que estamos sintiendo o experimentando. No somos, mis hermanos, más espirituales por esconder el dolor. Los salmistas no escondieron su dolor. Ellos lo expresaron en momento dado, lo pusieron escrito y nosotros ahora tenemos acceso a esa literatura de dolor que podemos encontrar en el libro de los Salmos. Al contrario, los Salmos nos enseñan la importancia de alabar a Dios cuando estamos gozosos, pero también en ser honestos y acercarnos a Él en medio del dolor y llorar en su presencia. Porque muchas veces nuestra relación con Dios depende de cómo nos ve en la vida. Si nos va bien en la vida, pues ay, gracias Dios por todo. Pero si nos va mal en la vida, entonces ya comienzan, ¿verdad?, los sentimientos contrarios contra Dios. Pero los salmos, mis hermanos, de lamento nos enseñan a ser honestos. Y nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos muchas veces. Nosotros nos conocemos mejor que nadie. Nosotros sabemos los pensamientos, los sentimientos que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y los salmos de lamento nos invitan a que nosotros podamos ser honestos como individuos y como congregación, mis hermanos. Porque las congregaciones pasa todo tipo de situación. Buenas, difíciles, algunas traen alegría, otras traen lloro, hay momentos de armonía, hay momentos de situaciones de conflicto. Toda esa experiencia es normal en la vida de su pueblo. Pero cómo nosotros respondemos a esas situaciones, mis hermanos, el libro de los Salmos nos muestra, nos da un patrón de cómo nosotros podemos ser honestos con Dios, con nosotros mismos y con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. El tercer principio que nos enseñan el libro de los Salmos es el recordar. ¿Cuántos de ustedes tienen de esas memorias que se acuerdan de todo? Las mujeres se acuerdan de todo, mis hermanos. Cosas que pasaron hace 30 años atrás. Se acuerdan de todo, mis hermanos. Y uno dice, ¿por qué te estás pensando en esa vaina a esta hora? Porque se acuerdan de todo, mis hermanos. ¿Ok? Bueno, los salmos nos ayudan a recordar. Y al leerlos hoy puede ser que no nos relacionemos con ellos porque son expresiones de agradecimientos por acuerdos, pactos u otras cosas particulares entre el pueblo de Israel y Dios. Porque hay experiencias en los libros de los salmos que nosotros nunca las hemos vivido. Pero el pueblo de Dios recordaba las cosas que ellos habían experimentado y cómo Dios había obrado a favor de ellos, inclusive cómo Dios los había castigado y disciplinado en momentos dados. Los Salmos 47 y 136, entre otros más, son recuentos, recordatorios para no olvidar lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Miren lo que dice el Salmo 136. Aquí está el pueblo de Dios recordando lo que Dios había hecho. Y miren, mis hermanos, lo que dice este salmo. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Así que los salmos nos emplazan a nosotros a recordar las bondades de Dios para con nuestras vidas. Y los puritanos, mis hermanos, que es un grupo de creyentes que se desarrolla en el siglo XVI, XVII y XVIII, hace unos 200, 300 años atrás, ellos marcaban en sus calendarios fechas importantes y específicas de cómo Dios fue bueno con ellos, sus familias, sus iglesias y sus ciudades, y lo hacían para dar gracias en ese día por lo que Dios había hecho en sus vidas. Ellos tenían en las paredes, mis hermanos, escritos
mira, en tal fecha Dios hizo esto en mi vida, en tal fecha Dios hizo aquella cosa con mi familia o en medio de nuestra comunidad, y ellos constantemente se recordaban lo que Dios había hecho en sus vidas. Y nosotros, mis hermanos, yo no estoy diciendo que usted tiene que llenar ahora todas las paredes de su casa con recordatorios, pero si usted se las graba aquí en la mente, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Que nosotros tenemos más que suficientes razones para recordar la misericordia y la bondad que Dios ha mostrado para con nosotros. Número 4, mis hermanos, confianza. Los salmos nos enseñan confianza. Y si usted quiere ver una característica de este tipo de confianza, vaya al Salmo 62, versículos 1 al 8. Miren lo que dice el Salmo 62, versículos 1 al 8. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Resbalaré, pero no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Así que el salmista David está invitando a los lectores a poner toda su confianza únicamente en Dios, que es quien realmente los puede sostener en medio de la adversidad. Y en los salmos, mis hermanos, vemos una y otra vez la urgencia de entender que no debemos confiar en nosotros y en otros hombres, sino solamente en Dios y en su palabra. Cuando pierdes el trabajo, ¿qué pasa? Cuando se muere un familiar, ¿qué pasa? Cuando se acaba el dinero en la cuenta de banco, ¿qué pasa? Cuando te enfermas, ¿qué pasa? Cuando surgen conflictos en tu matrimonio, ¿qué pasa? ¿Confiamos, ponemos nuestra confianza únicamente en Dios? ¿O nos volvemos todos desquiciados mentalmente porque hemos puesto nuestra confianza en otras cosas, en otros recursos y en otros medios que no es solamente en Dios y en quién es Él? Así que la confianza que los salmos nos enseña que debe tener todo hijo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo se llama? Fe salvadora. La confianza que el Antiguo Testamento muestra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a eso se le llama fe salvadora. Es importante alabar, ser honestos, recordar y confiar con toda nuestra mente y nuestra alma en el único Dios verdadero. Y los salmos nos revelan de manera literal, mis hermanos, y descriptiva, el único Dios verdadero. Pero hay un quinto principio que nosotros podemos encontrar en el libro de los salmos, y es las acciones de gracia. Los salmos de acción de gracia son uno de los 3 tipos de salmos que sobresalen en este libro junto a los de alabanza y los de lamento. Así que hay como que 3 secciones grandes en el libro de los salmos: las alabanzas, los lamentos y las acciones de gracia. Y quizá alguno de ustedes puede pensar, pero no es lo mismo un salmo de alabanza que de acción de gracias. No, hay una diferencia, porque los salmos de alabanza son salmos de alabanza por quien Dios es y por lo que Él nos ha dado. Pero sin embargo, un salmo de acción de gracias incluye alabanza por quien Dios es, por lo que nos da, pero muestra gratitud por quien Él es y por lo que Él ha hecho. El Salmo 34, el Salmo 108 y el Salmo 134 son ejemplos de salmos de acción de gracias. Y hoy, mis hermanos, el mundo en unos 3 meses o 4 meses va a celebrar, ¿verdad?, lo que aquí en esta nación se conoce como el Día de Acción de Gracia, ¿verdad? Pero para el creyente en el Evangelio, mis hermanos, la acción de gracia no depende de un día al año. Las acciones de gracia en la vida de creyentes suceden y deberían suceder de manera diaria. Así que yo entiendo el concepto religioso que puede haber detrás de una familia reunirse en el día 25 de noviembre y sentarse en una mesa y cocinar y compartir, y ese momento nada más en todo el año ellos elevan una oración
o de palabras de gracia, o la gente dice, ¿por qué tú das gracias en este año? Está bonito eso, mis hermanos, pero el resto de sus vidas y el resto de los días del año no hay ningún tipo de palabras de acción de gracia para con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y solamente lo hacen una vez al año, mis hermanos. No estoy diciendo que está mal, pero es inconsistente. Y en la vida del creyente no debemos esperar solamente al Día de Acción de Gracia para expresar expresiones de gratitud y de acción de gracia hacia con Dios. Un verdadero cristiano, mis hermanos, es una persona que tiene un profundo agradecimiento con Dios y no tiene problema en expresarlo. Una persona profesa ser creyente, pero le cuesta simplemente decir, gracias Dios por todo lo que has hecho en mi vida. Banderitas rojas, hermanos, deben estar en la cabeza de esa persona. Porque un creyente, mis hermanos, verdadero, tiene un profundo agradecimiento a Dios y no tiene problema en expresarlo. Y no solamente no tiene problema en expresarlo de manera privada, sino que no tiene problema en expresarlo de manera pública. John Piper dice, si nuestros corazones no son conmovidos por la bondad de Dios, somos unos malagradecidos. Si nuestros corazones no son conmovidos por la bondad de Dios, somos unos malagradecidos. Pero vamos a aplicar algunas de estas cosas, mis hermanos. ¿Cómo se vive una vida de alabanza? ¿Okay? La vida del cristiano debe ser una vida de alabanza, debe alabar a Dios por quien es Dios, por lo que Él ha hecho, debe alabarlo aún en medio de la angustia y del dolor, debe recordar y alabarlo por lo que Él ha hecho en su vida. En los momentos de dificultad debe alabar y confiar que Dios es Dios y debe alabar en gratitud y acción de gracia por lo que Él hace a diario en nuestras vidas. ¿Y usted sabe qué es lo que sucede cuando las personas no viven vidas de constante agradecimiento a Dios? Acompáñenme un momentito a Romanos capítulo 1. Porque miren lo que sucede en la mente de las personas que viven vidas donde no agradecen a Dios, mis hermanos. Hay una consecuencia a la ingratitud. Hay una consecuencia a ser malagradecidos. Miren lo que dice Pablo aquí en Romanos 1:18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? ¿Cómo Dios se le ha manifestado a todos los hombres, independientemente de si abren una Biblia o no? Dios se ha revelado por medio de la revelación general a todas las criaturas, mis hermanos. Aún el indio que está en una selva escondido y que todavía no conoce civilización, Dios se ha revelado a su vida. ¿Cómo? Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que la falta de acción de gracia hacia Dios, mis hermanos, tiene consecuencias eternas sobre la vida de las personas. Y en la revelación general de Dios, Dios se le ha revelado a todos los hombres. Todos los hombres tienen el suficiente conocimiento de Dios para alabarle y darle gracias. Pero en su naturaleza pecaminosa, mis hermanos, suprimen la verdad, la empujan hacia abajo, la rechazan. Y mientras están rechazándola, están suprimiendo, Dios sigue manifestando todos los días su ira. ¿Cómo Dios manifiesta su ira sobre aquellos que no le agradecen? Habiendo conocido, mire lo que dice los versículos 24 en adelante, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No me van a adorar a mí, al único Dios verdadero. No me van a agradecer a mí, al único Dios verdadero. Los entrego a la idolatría.
Constrúyanse ídolos de palo, constrúyanse ídolos de árbol, de yeso, de madera. Los abandono en su idolatría, porque les he dado el suficiente conocimiento para que me agradezcan y no lo hacen. Palabra de Dios, mi hermano. Está difícil de tragar, pero es palabra de Dios. Y si usted tiene duda de que estos 5 principios que vemos en los Salmos es la manera en que debemos vivir, vayamos al final del libro, mis hermanos. Vayamos al Salmo 150. Miren lo que dice el Salmo 150. Gracias a Dios que el Salmo 150 se escribió al final, mis hermanos, porque es como el resumen de todo lo que se lee en los otros 149 capítulos. Y miren lo que dice, y escuche bien, y lea bien ahí con sus ojos y su mente. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces ahora nosotros nos debemos preguntar aquí, ahora mismo, ¿qué usted respira? Yo los veo a todos respirando aquí, no veo a ninguno rojo, violeta, desmayándose. Todos aquí respiramos, mis hermanos. Pues, ¿qué es lo que dice el salmista? Si usted respira, alaba a Jehová. Si usted respira, adore a su Dios. Si usted respira, exprese acciones de gracias y de gratitud y de alabanza y adoración al Dios que lo creó. Es una imposibilidad, mis hermanos, llamarse cristiano y no vivir alabando a Dios. Eso es imposible. Nosotros nos haremos trucos en nuestra mente, pero es imposible. La vida del creyente, mis hermanos, es una vida de alabanza y de adoración. Ahora, mis hermanos, los salmos nos muestran a Cristo. Todo esto que yo les acabo de hablar es muy bueno, pero se puede convertir en muy moral. Pero los salmos nos apuntan a Cristo, nos muestran a Cristo. Y John Stott, en un libro que se llama Cómo comprender la Biblia, que se lo recomiendo altamente a cualquier persona que quiera entender de qué se tratan las Escrituras. Y en este libro de John Stott, que se llama Cómo comprender la Biblia, él dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento se aplican a Jesucristo varios salmos, los cuales incluyen varias referencias a su deidad, a su humanidad, a sus sufrimientos y a su exaltación. Por ejemplo, las palabras mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, que nosotros vemos en el Salmo 2, versículo 7, fueron empleadas por Dios el Padre en el bautismo de Jesús y en su transfiguración. Las alusiones del Salmo 8, al hombre hecho poco menor a los ángeles y coronado de gloria y honor, son aplicadas a Cristo por el autor en la carta a los Hebreos. El mismo Jesús citó en la cruz el Salmo 22, versículo 1, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dando a entender que había experimentado personalmente el terrible abandono de Dios y estaba experimentando en su cuerpo el peso de la justicia perfecta y santa de Dios por causa de nuestro pecado. Y Jesús también citó a David en el Salmo 110, versículo 1, cuando dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que los salmos, mis hermanos, tienen un propósito de apuntar a la persona de Jesucristo. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros vemos como tanto Cristo como los apóstoles en momentos dados citaban el Antiguo Testamento y citaban los salmos para confirmar el cumplimiento profético de muchas de las cosas que los salmistas habían expresado que a lo mejor no entendían en su totalidad. Pero ya para concluir, mis hermanos, de todo esto que hemos dicho de los salmos y de cómo los salmos nos apuntan a Cristo, nuestro ejemplo supremo y excelente es solamente la persona de Jesús. Si usted quiere ver lo que es una vida de alabanza, el Nuevo Testamento nos describe una vida perfecta y esa vida es la vida de Jesús. ¿Cómo, mis hermanos? Jesús vivió alabando a Dios en todo momento. En los evangelios dice, Padre, te alabo porque le has escondido estas cosas a los sabios de este mundo y se las has revelado a estos pequeños.
En Getsemaní vemos que Él fue honesto en medio de su sufrimiento. Oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En su predicación vemos un recordatorio de lo que Dios había hecho. En su sumisión somos testigos de alguien que confió en el Padre perfectamente y que nos promete que Él mismo es perfectamente confiable. Ahí en la cruz, mis hermanos, está la ira de Dios descendiendo sobre su vida por causa de nuestro pecado. Y Él está confiando en su Padre en ese momento. Aunque se sentía desamparado, desolado, abandonado, Él tenía su confianza puesta en Dios. Y en la última cena, Él da gracias por lo que más nosotros necesitamos, pero no somos capaces de obtener la salvación de nuestras almas. Así que mis hermanos, si usted y yo queremos ver un ejemplo de lo que es alabar, de lo que es ser honesto sobre nuestro sufrimiento, que recuerda quién es Dios y confía en Él en todo momento y que le da gracias, nosotros siempre debemos mirar a Jesús como el ejemplo por excelencia que las Escrituras nos muestran. Y esto es una preciosa tarde para que si tú estás siendo expuesto a la palabra de Dios y Dios está mostrándote por medio de su palabra tu verdadera realidad, tu verdadera condición, pero también te está revelando quién es Él, esto es una hermosa tarde para que tú confíes en Cristo. Esto es una hermosa tarde para que tú puedas darle gracias a Dios por la bondad que ha tenido para con tu vida. Porque miren, algunos de ustedes ya habían venido a la fe antes de haber venido a esta comunidad de fe. Pero algunos de ustedes Dios los salvó aquí en esta comunidad de fe. Y Dios obró todo de manera sobrenatural en tu vida y soberanamente en tu vida para traerte a este lugar para que escucharas la palabra de Dios y que pudieras ser ministrado por medio de la palabra de Dios. Así que confiemos, mis hermanos, en que la palabra de Dios es suficiente para traer sabiduría a nuestras vidas. Y vamos a seguir viendo el libro de Eclesiastés, perdón, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés en nuestras próximas dos exposiciones para ver la sabiduría que podemos encontrar en esos dos libros. Pero no quitemos de nuestra mirada, mis hermanos, que nuestro ejemplo más excelente es Jesucristo. Y Jesucristo está aquí está de manera presencial por medio de su pueblo para salvar a aquellos que necesitan salvación, pero también para poder edificar y fortalecer a su pueblo. Que seamos, mis hermanos, un pueblo que agradece, que recuerda, que es honesto y que alaba a su Creador. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. No queremos ser malagradecidos, pero sabemos que muchas veces lo hemos sido. Te alabamos, Señor, en esta tarde. Te glorificamos, Señor. Queremos darte gracias por aquellas cosas que tú has hecho en nuestras vidas y que tal vez nosotros hemos olvidado, hemos descuidado o simplemente no le hemos prestado atención, Señor. Pero tú has mostrado tu gracia y tu misericordia para con cada uno de nosotros y nuevamente estás aquí mostrando tu gracia y su misericordia al permitirnos escuchar tu palabra y ver cómo tú te has revelado a través de tu palabra, Señor. Que todo este conocimiento del libro de los Salmos nos lleve a la persona de Cristo y que podamos encontrar en Cristo nuestro suficiente Salvador, nuestro suficiente Redentor, Señor. Obra en medio de tu pueblo y que podamos seguir adquiriendo la sabiduría perfecta que hay en tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.